Hay algo que hemos estado tratando de dar a conocer como uno de los temas centrales del programa de hoy, que es referido a la pornografía, tema del que en general no se habla, o sea, los medios no nos hablan mucho, es más, casi todo lo contrario, no por lo menos para plantear de qué se trata, si es bueno o malo, si qué pasa en la vida cotidiana de una persona que consume, incluso seguramente mucha gente desconoce la magnitud de lo que se produce en torno de la pornografía. Así que no hay nada mejor que hablar y escuchar a las personas que conocen de los temas. Y entonces la conocemos a la licenciada Florencia Puig, que ella sabe muy bien de qué se trata esto y queremos que ella nos oriente sobre cuáles son las inconveniencias que esto tiene, sobre todo en el caso de los jóvenes. Buenas noches, Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. ¿Cómo te va? ¿Estoy equivocado al plantearlo como algo que mucha gente no sabe exactamente cuáles son los riesgos o lo malo que tiene la pornografía? No, para nada. La verdad es que no hay una real conciencia de lo que en sí mismo implica, de los riesgos, de las consecuencias que tiene ni siquiera consumir habitualmente pornografía, ¿no? En algunas personas incluso alguna exposición accidental, bueno, sobre todo en la primera infancia, realmente puede producir daños importantes. La realidad, lo que vos decís, es como que se minimiza, es uno de los efectos del consumo de la pornografía, el banalizar o el minimizar esas consecuencias, porque estamos realmente en una cultura, podemos decir, donde estamos rodeados de contenido pornográfico. Yo por lo menos planteaba esto de que la tele, los medios en general, se despachan hoy más que antes, mencionando que en una de esas mirar pornografía, un hombre y una mujer casados, bien casados, todo en orden, pero que eso puede ser algo hasta bueno para la pareja. Esto se escucha muchísimo, pero Sí, seguramente uno no sabe si lo hace o no lo hace, si eso es bueno o no es bueno, incluso para una pareja estable. sí, como vos decís, está como desmitificado, o sea, la idea de esto es desmitificar esto. Me gustaría que, en principio, para Mm. poder hablar de cuáles son los riesgos, primero definir o tener claro qué es la pornografía, ¿no? Bien. Porque en muchos casos creemos que la pornografía es aquel material violento o que implica ya un uso muy, muy degradado, casi animalesco de la sexualidad. Mm. Pero en Sí. realidad la pornografía es el uso de cualquier forma o técnica audiovisual que tiene una finalidad: generar o producir exclusivamente placer sexual, ¿no? O un placer de tipo sensual. O sea que la pornografía apunta directamente al fin, ¿no? A la gratificación placentera, personal, egoísta, ¿no? Esa gratificación que promueve el placer fácil, un placer sin esfuerzo, y más allá de las consecuencias que puede tener, que son muchas y graves, en sí misma la pornografía ya en sí es intrínsecamente mala, desde el momento que implica la perversión de la mirada, ¿no? La impureza del corazón, como decíamos, cosifica al varón y a la mujer, sobre todo a la mujer, hoy que tanto hablamos de valorar, de los derechos de la mujer. Bueno, Ujú. tenemos derechos, toda persona tiene derecho a ser mirada con respeto, Sí, a como, no ser como persona y no como objeto, claro, ¿no? exactamente. En la pornografía se cosifica directamente tanto la persona, el varón, ya sea varón o mujer, la persona es mirada como un objeto exclusivamente para el placer personal, además de que se separa, ¿no?, lo que es la relación sexual del amor, ¿no?, como una expresión de amor. Y además, un aspecto también, esto es importante porque ataca directamente a la dignidad humana, ¿no? Estamos llamados a amar, cosifica a la persona, entonces atenta directamente a esa dignidad. Y aparte, uno de los aspectos importantes también es que en la pornografía se presenta como que todo es normal, todo vale, y promueve parafilias o desviaciones sexuales como, bueno, Sí. pedofilia, sadomasoquismo, bueno, bestialismo, necrofilia, que no los vamos a explicar porque realmente pueden llegar a ser Tampoco, sensibles. no sé si tampoco, digamos, aporta nada nuevo. No, Yo siempre me acuerdo de dos o tres cosas. Una en particular es que como el cine y la televisión, sobre todo cercano al humor, ha mostrado a mujeres con faldas muy pequeñas, como una bebota,
si se permite el término, con una pollera tableada, simulando ser una niña, y esto es un juego muy común en la pornografía o en el erotismo, y de algún modo hay una referencia a una niña. Siempre pensé en eso, o sea, cuando aparece una vedette o una mujer, digamos, adulta, ¿sí? Pulposa ella, pero de algún modo recreando a una niña, hay un mensaje que va mucho más allá todavía. Sí, totalmente, aparte apunta a la fantasía. Además, una de las características que tiene el consumir pornografía es cómo uno va insensibilizándose a este tipo de comportamientos, ¿no? Porque incluso esto mismo que vos estás diciendo, nos presentan como esperable, como deseable, situaciones que por fuera de estos contenidos nos parecerían aberrantes. Claro. Ahora, es escalable, es decir, de la misma manera que si yo miro televisión, pensando no tanto en la pornografía, sino en la violencia, las películas de terror o de violencia hoy son espantosamente crueles al lado de lo que eran hace 20 o 30 años, más allá de los efectos especiales. Pasa también con la pornografía que uno se acostumbra a cierta clase de contenidos y cada vez quiere más, y digamos más jugado, más exigente, más extremo. Sí, totalmente. Incluso lo que hoy se conoce como pornografía blanda, ¿no? Softcore, que es la pornografía más, podemos decir, menos violenta. Ya de por sí la pornografía es violenta, ¿no? Como decimos, se ataca la dignidad de la persona y lo cosifica, ahí ya hay violencia, ¿no? Pero lo que antes era pornografía blanda, hoy es lo que vemos normalmente en la tele, que se le llama erotismo, por ejemplo, ¿sí? O incluso en la música, porque no solo hablamos de imágenes gráficas, ¿no? También las imágenes auditivas. En la música se escucha mucha pornografía hoy y eso genera imágenes mentales también. Claro. Y hay una pornografía que está de moda, sobre todo apunta al público femenino, a la mujer, que es la pornografía literaria. Bueno, es también la mujer, hay muchas autoras que no vamos a nombrar, pero que es llamativo ver cómo muchas lectoras asiduas están como esperando el momento o la escena específica en el libro. Bueno, hay algo ahí que ya está llamando la atención, ¿no? Y lo que antes era pornografía dura o más violenta, más agresiva, con comportamientos más desviados, hoy se puede considerar incluso pornografía blanda. Claro. Se ve que culturalmente esto ha cambiado. Lo otro que yo te quería mencionar, que siempre me acuerdo por la frase, porque lo escuché de pura casualidad, el periodista Chiche Helblum, lo escuché una vez en televisión, estaba, y no sé por qué estaban hablando del tema, y él dijo, la pornografía no calma a las fieras, las estimula. En general, yo no sé si tal vez popularmente uno imagina, bueno, aquel que consume pornografía se satisface con ese contenido y se siente satisfecho, digamos. Ahí termina. ¿La idea de él es correcta? ¿Aquel que consume espera materializar eso que ve o algo por el estilo? Sí, no en todas las personas, ¿no? Pero hay personas que son particularmente sensibles. Pasa como con cualquier objeto de consumo, incluso hasta con cualquier conducta que puede llevar a la adicción. Sí. No todas las personas que consumen pornografía se van a convertir en un adicto, ¿sí? Sí. Pero hay personas con personalidades particularmente vulnerables o una inmadurez afectiva que son mucho más o mientras antes sea la exposición, ¿no? Que estamos hablando de niños o adolescentes que todavía no han madurado afectivamente, son mucho más propensos, por supuesto, a desarrollar una escalada o una adicción. Lo que es cierto es que ante una imagen pornográfica, ya sea visual, como decíamos, auditiva, o incluso que estas imágenes que quedan en la memoria, mira, yo creo que de las adicciones, la pornografía es una de las más difíciles de combatir, porque el objeto de la adicción queda en la mente. He tenido experiencias después de dar alguna charla de alguna persona que se me acerca y me cuenta experiencias de después luchar contra imágenes que aparecen una tras de otra, o con adolescentes, al conversar con adolescentes que están expuestos a pornografía o que son consumidores habituales, ante, no sé, en la playa, al ver una chica en bikini, automáticamente las imágenes aparecen en la mente. Incluso a mí me pasa, una vez me acuerdo, estando con mi suegra buscando un contenido en Google, nos apareció una imagen muy grotesca y tratando de cerrarla rápido, las dos así como a los gritos. Cada vez que yo hablo de este tema, esa imagen me viene a la mente. Claro. Cuando empiezo a hablar de este tema me viene ese recuerdo, ¿no? Y estas imágenes es un estímulo que produce una percepción que se acompaña
de alteraciones orgánicas, de una emoción, ¿no? Que puede ser excitación, deseo, atracción, incluso curiosidad, transgresión, vergüenza, miedo también, ira, incluso violencia. Está muy relacionada la pornografía con la violencia, o sea que es una imagen que produce estas emociones muy ambivalentes, ¿no? Porque es a la vez algo deseable, que produce curiosidad y me atrae, y a la vez es lo rechazo, prohibido, ¿no? Lo busco y lo rechazo, me atrae y me asquea. Entonces realmente genera como un movimiento psíquico que es muy, muy complejo, sobre todo la primera vez que estoy expuesto a esto. Después, cada vez voy a necesitar mayor estímulo para producir la misma respuesta. Como con las drogas. Exactamente. Por eso es altamente adictiva la pornografía. Para poder producir el mismo grado de excitación, voy a necesitar estar expuesto cada vez a más tiempo, a mayor tipo de contenido pornográfico. Por eso los pornógrafos no son tontos y las primeras enganchadas son gratis o aparecen solas, ¿no? Y el negocio no está en eso, el negocio está en que la persona que se empieza a habituar a consumir pornografía después paga, y paga mucho, mueven muchísima plata. La pornografía es el tercer negocio más lucrativo. Igual, de todas maneras, hoy es mucho más fácil encontrar pornografía que es gratuita. Sí. Hay mucho contenido Sí, es gratuito, fácil, gratuita. accesible. Digo, uno no necesita ni suscripción ni nada, y en un No. teléfono tranquilamente se puede ver. Y aparte, como vos decís, ni siquiera necesitas buscarla. La pornografía en algún momento te va a encontrar. Claro. Por accidente, es importante que los padres sepamos, porque muchos creemos que nuestros hijos en casa están protegidos de esto, pero en realidad en algún momento nuestros hijos se van a encontrar con algún contenido pornográfico, y ni siquiera me estoy refiriendo a algún video que puedan ver en la tele, no, a contenidos realmente duros de pornografía. Yo trabajo haciendo orientación familiar, y son muchos los casos de padres que vienen a pedir ayuda sobre cómo manejar ciertas situaciones que se han originado en casa, porque por más que tienen ciertos protectores para los contenidos que ven los chicos, en algunas situaciones están expuestos. Y si no es dentro de casa, es en la casa del amigo, en el colegio, los videitos que mandan los chicos. Dos cosas referidas a esto. Una es qué es lo que se hace cuando uno descubre como padre que los hijos han tenido acceso a esto, o se encuentran cosas en el celular o en la computadora. ¿Cuál es la reacción primera que habría que tener? Si uno nunca habló del tema, pensó que eso no iba a entrar, que no le iba a interesar, que nunca se iba a cruzar con eso, y uno se sorprende con eso. ¿Cuál sería el mejor consejo para los padres? Y bueno, también va a depender mucho de las edades de los chicos, del que haya estado expuesto. En niños más pequeños, la exposición a la pornografía puede llegar a tener incluso consecuencias como un trastorno postraumático. Puede llegar a manifestarse así con trastornos del sueño, ansiedad, miedo, realmente con situaciones angustiantes, conductas compulsivas, aún cuando el niño no entiende realmente lo que está viendo, ¿sí? O sea que uno como adulto puede estar viendo algunas de estas cosas, algún desequilibrio de alguna manera, y no sabe a qué adjudicarlo, y puede ser porque se ha enfrentado a pornografía. Sí. Justo el otro día me contaban un caso de una nena que ha estado expuesta, por lo que pudieron ver después, y que tenía miedo, se había empezado a preocupar mucho por su mamá, que no le hicieran daño, que no la lastimaran, se despertaba a la noche, mamá, ¿cómo estás? Hasta que, descubrieron que había estado expuesta a este tipo de contenido. También trabajé con una familia que cuando una vez el papá intentó hablar con el hijo sobre lo que es la sexualidad, como un primer encuentro, y el chico se puso muy violento, tenía 9 años más o menos ese nene, muy violento, muy angustiado, y dijo, no quiero hablar de eso, no quiero hablar. Bueno, intentó varias veces hasta que el hijo le contó que había visto contenido pornográfico, y aparte había visto una violación, ¿no? Un contenido pornográfico muy fuerte, violento, sí. Y claro, el hijo decía, esto es lo que el papá le hace a la mamá, o sea, es claro. Muy confuso, sobre todo cuando los niños son chicos, pero bueno, ahí hay que retomar, hay que comenzar, si no se ha conversado antes, el diálogo, poder explicar realmente con los valores que como familia uno quiere transmitir, lo que realmente implica
la sexualidad, lo que hay en torno al amor entre un varón y una mujer. Sí. Y en casos más complejos hay que pedir ayuda a un profesional. Sí, a eso iba. Sí. El tema es que como padre tal vez la gente no tiene elementos, o sea, cómo conversar de estas cosas con los hijos. Tal vez no se sabe cómo. El Estado se ha ocupado en los últimos años de dar mensajes contradictorios o nocivos abiertamente cuando se habla de contenidos de educación sexual. Una de las cosas que recuerdo del famoso Chau Tabú que se organizó en la ciudad de Buenos Aires, me acuerdo haber visto un detalle puntualmente que hablaba sobre la pornografía. Y lo único que planteaba, aquello que había sido generado por, había sido dirigido por María Eugenia Vidal, era que la pornografía era mala si a vos te obligaban a verla. Esto era una especie de manual para jóvenes, ¿no? O sea, la pornografía es mala si alguien te obliga a verla. Si no, mírala tranquilo. De algún modo, ese era el mensaje. Siempre me pareció espantoso. Sí, tengo experiencias también de algún colegio en Buenos Aires, justamente cuando estaba ahí, una docente que consultó porque ella era docente de plástica y le llamó mucho la atención cómo los chicos recibieron, chicos de cuarto o quinto grado, si no me equivoco, habían recibido una charla de educación sexual de la ESI. Parece que les habían propuesto, se había hecho la promoción de que vieran pornografía y para ella fue notable. En el arte uno expresa lo que tiene, ¿no? Lo que tiene adentro. Claro. Y para ella fue tan notable, no solo las conversaciones que empezó a escuchar entre los chicos de la agresión y la violencia, sino lo que los chicos empezaron a plasmar en la cerámica, en el gesto, en los dibujos. Era realmente preocupante. Para ella nos consultó para ver cómo podía trabajar con los chicos y la realidad es que ahí el trabajo es desde la escuela y, bueno, sobre todo desde la casa. Florencia, yo creo que el tema es suficientemente interesante y preocupante por la cercanía con la que cualquier joven puede tener, o el fácil acceso. Te propongo que lo continuemos y que quede tal vez como pendiente sumarle cuánto daño o cuánta alteración le provoca este contenido en particular a la mirada que tiene un chico o una chica sobre cómo vincularse con el día que se encuentre con digamos, empieza a transitar el camino del amor, de verdad, y si puede mirar un chico a una chica, digamos, de una manera sana, si es que de algún modo o está familiarizado con esto o empieza a tener un problema con esto, ¿no? Y la mirada está contaminada totalmente. Esto genera graves daños, como vos decís, lo podemos conversar en otra oportunidad, a la persona. Es difícil que una persona en la adultez empiece a convertirse en un consumo. Tiene que haber pasado alguna situación, alguna crisis personal que lo aísle y que empiece a convertirse en un consumidor habitual. Generalmente esto es algo que empieza en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Y que va escalando o que se sostiene, ¿sí? Y genera muchos daños, como decíamos al principio, tiene que ver con la contaminación de la mirada, ¿no? Y la forma de considerar al otro, ¿no? Ya no hablamos antes, estaba más expuesto el varón, hoy también la mujer. Se llama hoy mommy porn. Hay pornografía específicamente para la esposa casada. Florencia, si alguien tiene interés en ponerse en contacto con vos tenés alguna forma de dar algún correo, algún teléfono? Sí, puedo dar mi correo, que es florpuig@gmail.com. Bien. Mi celular, que es 011 40 90 90 57, y si no, también en las redes sociales tengo un programa, ¿no?, de educación de la afectividad y la sexualidad con mi socia Silvina Lastra de Viñas, y nos pueden contactar por Instagram o Facebook, pueden contactarse con Tu Vida en Tus Manos, y bueno, hacemos capacitaciones o orientaciones también a padres sobre estos temas. Bueno, cualquiera que lo necesite también nos lo puede pedir a nosotros. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo y te convoco para seguir hablando del tema. Sería muy bueno. Muchas gracias, Alberto. Muchas Hasta gracias. Luego.